Hay algo que el alma puede percibir antes de que el cuerpo lo entienda. Algo invisible, pero inconfundible. Si alguna vez has sentido que algo va a pasar sin explicación lógica, no estabas imaginando cosas. Hay momentos en que el Espíritu nos advierte de que la muerte se aproxima, no como castigo, sino como preparación. Este video no es para provocar miedo, sino para despertar discernimiento. Porque hay una señal, una presencia sutil pero poderosa, que aparece días antes de que alguien cercano muera, y muchos la han sentido, pero no sabían cómo nombrarla. Una mujer en Colombia relató que, 3 días antes de que su esposo falleciera repentinamente, comenzó a despertarse a las 3:33 de la madrugada con una angustia que no podía explicar. No era ansiedad, decía. Era como si algo me tocara desde adentro, sin palabras. Ella no sabía que esos días eran una antesala espiritual. En la Biblia, Dios muchas veces advierte antes de un cambio eterno, no con gritos, no con fuego, sino con un susurro en el alma. ¿Lo has escuchado? No todo lo que sentimos es espiritual, pero cuando el Espíritu habla, no hay confusión. Muchas personas experimentan visiones, sueños o incluso comportamientos extraños en los días previos a la muerte de un ser querido. Algunos lo llaman intuición, pero la Escritura lo llama discernimiento. En Juan 16:13, Jesús promete que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad, incluso en los momentos de transición más dolorosos, porque el cielo nunca se cierra sin avisar. Imagina una familia reunida como cualquier día normal. Todo parece tranquilo, pero uno de ellos comienza a hablar de la muerte como si la estuviera preparando. Si algo me pasa, quiero que sepas que te amo, dice sin razón aparente. ¿Casualidad? No. En muchos casos, este tipo de declaraciones espontáneas son semillas proféticas. El alma comienza a soltarse de lo terrenal, y lo eterno empieza a reflejarse en sus palabras, sus ojos, su comportamiento. Dios está hablando, aunque nadie lo sepa. Lo más inquietante es que estas señales no siempre vienen para los que se van. A veces, son enviadas a los que se quedan, porque el corazón del Padre quiere consolar antes del impacto. Hay quienes han visto aves posarse en lugares inusuales, han olido fragancias inexplicables o escuchado su nombre sin que nadie lo pronunciara. No son alucinaciones, son despertares espirituales. Y si los ignoramos, perdemos una oportunidad sagrada de preparación y consuelo. La muerte, para el mundo, es el final, pero para el reino de Dios es una puerta, y como toda puerta, no se abre sin crujir. Muchas veces los ángeles comienzan a acercarse a los hogares antes de llevarse a alguien, no para asustar, sino para recoger lo que es suyo. Por eso hay quienes sienten paz extraña en medio del caos, o incluso escuchan cánticos en la noche sin explicación natural. Si esto te ha pasado, no estás solo. Estás en medio de una transición sagrada. Cuando la muerte se acerca, el tiempo parece cambiar. Los días se sienten más lentos o más ligeros. Los recuerdos aparecen sin razón. Las conversaciones adquieren un peso eterno. Y si escuchamos con atención, notamos que hay una especie de despedida no verbal en el aire, como si el alma ya supiera que pronto partirá. No todos lo ven, no todos lo sienten, pero aquellos que han despertado espiritualmente lo reconocen, porque el Espíritu siempre da señales, solo que pocos quieren escucharlas. Hay testimonios de enfermeras cristianas que cuentan cómo, justo antes de que un paciente muera, el ambiente cambia. La temperatura del cuarto no baja ni sube, pero se siente distinta. Algunas describen una calma profunda, como si el cielo mismo descendiera por unos instantes. Otras han oído susurros, como oraciones en lenguas que nadie estaba pronunciando. Esto no es ciencia. Es lo sobrenatural manifestándose cuando lo eterno se acerca a tocar lo temporal. En el libro de Job, capítulo 33, se nos dice que Dios habla por sueños, por visiones nocturnas, cuando el hombre duerme.
Muchos han soñado con despedidas, con abrazos que parecían reales, con conversaciones con seres queridos que ya no están vivos. Y pocos días después, una noticia llega: alguien ha partido. No es coincidencia, es preparación, porque Dios, en su amor, no nos deja sin consuelo. Él siembra advertencias para que el alma no colapse de golpe. Un hombre en México contó que su hijo de 7 años comenzó a hablar de un amigo invisible con alas que lo visitaba por las noches. Lo describía como alguien alto, con voz suave, que le decía que pronto vería cosas hermosas. El padre pensó que era fantasía, hasta que el niño murió en un accidente días después. Aquel amigo invisible era un ángel, y aquel niño, sin saberlo, ya estaba siendo preparado para el viaje más importante de su existencia. No todos aceptan esta realidad porque enfrentarse a la muerte sin temor requiere fe. Requiere haber entendido que este mundo no es el destino final, que nuestra ciudadanía está en el cielo, como dice Filipenses 3:20. Pero incluso entre los creyentes hay quienes viven desconectados de lo espiritual, ignoran las señales, niegan lo evidente y sufren sin consuelo cuando la muerte llega sin haber escuchado lo que el cielo intentó decir. Hay padres que han sentido la urgencia de abrazar a sus hijos sin saber por qué. Esposas que se han despertado llorando, sintiendo que algo iba a pasar. Hermanos que, sin razón, recuerdan con intensidad a alguien y sienten el deseo de llamarlo. No son caprichos emocionales, son toques del espíritu. Son las cuerdas invisibles del reino que empiezan a tensarse cuando se acerca una separación. Y si prestamos atención, podemos discernir, orar y prepararnos con paz. Los días antes de una partida pueden volverse milagrosos si se observan con ojos espirituales. Un abrazo puede ser el último y, sin saberlo, cargará una eternidad de consuelo. Una frase simple como «te amo» puede sellar una historia rota. Dios, en su misericordia, muchas veces nos da esa oportunidad. Pero solo los que están despiertos la aprovechan, porque los dormidos se distraen, y los distraídos lloran después con culpa, porque no escucharon a tiempo lo que el cielo intentó susurrarles. Quizá tú has pasado por esto y no supiste cómo interpretarlo. Quizá soñaste con un funeral, viste una luz en el pasillo, o sentiste que alguien te tocaba el hombro estando solo. No, fue sugestión, fue revelación. El reino de Dios no trabaja con supersticiones, pero sí con misterios. Y uno de los misterios más profundos es cómo el alma puede intuir su partida, y cómo Dios se encarga de preparar a quienes la rodean, para que la pérdida no sea devastación, sino transición. Jesús mismo habló de su muerte con semanas de anticipación. Les decía a sus discípulos que sería entregado, que moriría y resucitaría. Pero ellos no entendían. Estaban tan apegados a lo terrenal que no captaban lo eterno. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Alguien nos advierte. Algo se mueve en el ambiente, pero ignoramos la voz interior porque preferimos el consuelo del presente antes que la verdad del futuro. Y así, las señales se pierden entre el ruido de lo cotidiano. Hay personas que, justo antes de morir, empiezan a comportarse de manera extrañamente luminosa. Sonríen sin razón, piden perdón, se reconcilian, hablan de Dios aunque no solían hacerlo. Es como si el alma se purificara, como si ya estuviera viéndose a sí misma desde otro plano. Estos son momentos sagrados. El cielo se aproxima. Y en esa cercanía, la luz empieza a filtrarse en sus palabras, en su piel, en su mirada. Es hermoso y devastador a la vez. Porque lo eterno duele cuando todavía amamos lo temporal. Una mujer contó que, el día antes de que su madre muriera, sintió una urgencia incontrolable de ir a su casa. No había razón lógica. Tenía trabajo, tenía planes, pero algo más fuerte la empujaba. Cuando llegó, su madre estaba dormida, pero con una paz que nunca antes había visto. La despertó, hablaron, oraron. Horas después, su madre partió.
ella entendió que había sido guiada por el Espíritu, que Dios, en su gracia, le había permitido estar allí, no para evitar la muerte, sino para acompañarla con amor. Este tipo de experiencias no se enseñan en seminarios, ni se discuten en sermones dominicales, pero están en la Biblia, están en la vida, están en las lágrimas de los que sí prestaron atención, porque cuando el velo entre este mundo y el otro se empieza a adelgazar, todo cambia, las palabras pesan más, el silencio habla, el tiempo se desacelera, y el corazón, si está sensible, empieza a recibir mensajes que solo se comprenden cuando ya es tarde. Este video es una invitación a no esperar tanto. Si estás viendo este video, no es casualidad. Tal vez hay alguien en tu vida que está cerca de partir, aunque aún no lo sabes. O tal vez ya viviste una pérdida, y ahora comprendes que aquellas señales, aquellas sensaciones, no eran imaginaciones, eran advertencias celestiales. Dios no se complace en la muerte, pero tampoco nos abandona en ella. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, aún en el valle de sombra. Y cuando una partida se aproxima, Él multiplica sus mensajes. Solo que la mayoría de los corazones están distraídos, dormidos, endurecidos. Haz memoria. ¿Has sentido últimamente que necesitas decir algo a alguien? ¿Has sentido urgencia por visitar a una persona, aunque no tienes una razón clara? ¿Te has despertado llorando sin saber por qué? No lo ignores, porque el Espíritu habla en susurros que pueden salvar el alma del dolor sin sentido. A veces, lo que parece un impulso es en realidad una asignación divina. Un llamado silencioso del cielo para cerrar ciclos, sanar heridas, o simplemente estar presente antes de que el cuerpo ya no pueda responder. Dios no quiere que temamos la muerte, pero sí que estemos despiertos. Como dice 1 Tesalonicenses 5:6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En este contexto, velar no es solo orar, es percibir. Es vivir atentos a lo invisible, sin caer en superstición, pero tampoco en ceguera. Porque hay despedidas que solo el alma entiende, y cuando esa despedida se aproxima, los cielos envían señales para que no estemos solos en el duelo. El mayor error es suponer que la muerte siempre llega de forma inesperada. No siempre es así. A veces, Dios lleva semanas preparando el terreno. Pero si no discernimos, esos días sagrados pasan como si fueran ordinarios. Nos ocupamos en lo urgente y perdemos lo importante. Nos quejamos por cosas pequeñas, en lugar de detenernos a mirar el rostro de nuestros seres queridos una vez más, como si fuera la última. Porque quizá lo sea. No lo sabrás, hasta que ya no puedas hacerlo. Hoy, detente. Escucha. Observa. Tal vez no hay muerte cerca, pero hay señales que no has interpretado. Hay palabras que debes decir. Hay abrazos que no pueden esperar. Y si estás en duelo, permítete recordar las señales que pasaste por alto. No para culparte, sino para sanar. Porque Dios no busca acusarte, sino consolarte. Él estaba allí, en cada sueño, en cada lágrima, en cada presentimiento. Y está ahora contigo diciéndote, no tengas miedo, esto no es el fin. Es solo el comienzo. Si esta palabra tocó tu corazón, comenta, amén. Y cuéntanos si alguna vez sentiste una señal así. No estás solo. Estamos caminando juntos, en medio de misterios que solo el cielo entiende. Suscríbete si deseas seguir creciendo espiritualmente. Y recuerda, aunque la muerte se acerque, el Espíritu Santo va delante, preparando caminos, sembrando señales, sanando memorias y mostrándonos que la eternidad no empieza con la muerte, sino con el discernimiento.